¿Por qué ha crecido las escuelas de ciencia política? Esa es una gran pregunta. La respuesta es sencilla. Porque se institucionalizó. Y solamente cuando las instituciones funcionan, pues van generando las condiciones de progreso, de mejora, de desarrollo de una sociedad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, que el Perú debe de tener instituciones sólidas que funcionen, que tenga su propia dinámica, entonces el país le va a ir mejor. Porque, por ejemplo, el Estado es una institución. Si funcionara bien, porque hay política de Estado global, general, en función al interés nacional, que me refiero al interés de todas las peruanas y de todos los peruanos, entonces cambiamos de gobierno y sigue funcionando el Estado. Porque la función del Estado es servir a la comunidad. La política no es negocio. Negocio es una palabra latina que quiere decir no ocio. Negocio, no ocio. Y está bien. Nosotros, todas las personas que trabajamos, no somos ociosas. Hacemos negocio. Negocio no solamente ganar plata. Se entiende porque, bueno, hacer negocio para ganar plata. Pero no, un escritor hace negocio. No está ocioso, está escribiendo, está trabajando. Entonces, todos esos elementos constituyen parte de valores, de prácticas que tienen que internalizarse en nuestra sociedad para que nuestra sociedad empiece a funcionar en un sentido humano, que es fundamental, ¿no? Lo que falta es que lo que ha pasado es que el Perú está sufriendo un momento sumamente difícil porque la mafia se ha metido en política. Y eso está afectando profundamente la... Y también, yo no lo estoy diciendo respecto a este gobierno, ni siquiera al gobierno del Castillo. El Castillo fue un golpista. Sino esto viene ya de antes. Como por ejemplo, del mismo gobierno de Toledo. ¿Cómo puede ser posible pues que un presidente pida que le den 30 millones de dólares, ¿no? Y que los presidentes acepten plata, cuando ser presidente uno debería aceptar eso como un honor. Como un honor. Y bueno, el sueldo está ahí, pero hay una serie de servicios, de beneficios, digamos en el buen sentido de la palabra, que tiene una persona que ocupa un cargo público y no tiene que estar como cualquier persona de a pie o de carro, si usted quiere, que tiene que ir al mercado a comprar, a gastar su dinero, a mantener a su familia. No necesariamente es eso, porque el presidente puede vivir con su familia en Palacio de Gobierno. O sea, el Estado le está dando todos esos servicios porque ser presidente es un honor. Debería ser un honor. Debería ser. Se está perdiendo esa... Un honor, claro, para esa esencia de servir a la comunidad. Entonces tenemos que recuperar eso. No va a ser fácil. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grisly. Soy Hugo Mendoza y estamos por Grisly TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado especial para hablar de un tema bastante importante, creo yo, que todos deberíamos conocer, si bien quizás no dominar, porque no es nuestra especialidad, no es nuestra profesión ni ciencia que investigamos, pero sí creo tener un poco de entendimiento sobre esta materia. Me refiero a la ciencia política. Y para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Francisco Miro Quesada Rada, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la misma casa de estudio, ex embajador del Perú en Francia, profesor de Ciencia Política en la Universidad Ricardo Palma y autor del Manual de Ciencia Política, que su quinta edición acaba de publicarse hace poco por la casa editorial Grigley. Con nuestro invitado hablaremos el día de hoy sobre la evolución de la ciencia política en el Perú y otros temas también relacionados a la ciencia política. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a Esteban Alvarado y a la editorial Grigley, que bueno, en diversas oportunidades han tenido la generosidad de editar libros míos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, en realidad el agradecimiento es de nosotros porque conocemos de su trayectoria académica, de la inquietud siempre que tuvo por la academia, por la ciencia política, ¿no? Uno de grandes personajes que todavía tenemos aquí en nuestro mundo académico, con historia en San Marcos, ¿no? En la Escuela de Ciencia Política, ¿no? Entonces, y quería, antes de entrar en materia sobre la evolución de ciencia política, que nos cuente un poco, para los que nos están viendo puedan conocer un poco más de usted, ¿no? Porque, claro, muchos jóvenes actuales, estudiantes, probablemente que no conocen un poco de su historia, puedan conocer un poco más de usted, su influencia en San Marcos, ¿no? Bueno, yo entré a estudiar a San Marcos en 1969, pero antes había estudiado en Europa. A mi padre lo habían nombrado embajador del Perú en Francia, hasta que Juan Velasco Alvarado le dio golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry y mi padre renunció. Y yo, bueno, estudié francés en Besançon, en una provincia de Francia, pero no lo aprendí a escribir muy bien, porque lo aprendí muy rápido y no tuve mucho tiempo para escribir. Entonces me fui a estudiar a España, estudié en la Universidad de Deusto, que para mí fue muy importante. Deusto queda en Bilbao, en las Bajongadas, y para mí fue muy importante porque ahí había una especialidad, o sea, la de abogado politólogo y abogado economista. Y yo decidí por abogado politólogo, y ahí tuve contacto con un gran profesor, Pablo Lucas Verdú. Entonces estudié prácticamente un año hasta que mi padre regresa al Perú. Yo me quedo unos meses y tengo que regresar, ¿no? Mi padre regresa por el golpe de Estado que Velasco le da Belaúnde, y mi padre renuncia inmediatamente. Entonces me formé en San Marcos, y yo cuando llegué a San Marcos leía pues ahí un letrero que decía Derecho y Ciencia Política, pero no me enseñaban nada de ciencia política. ¿Por qué? Porque había una confusión de la ciencia política con el derecho constitucional. Y por lo demás, fue un curso que no lo llevé porque yo lo había llevado en España. El general me refiero, no el peruano, sino el general. Y bueno, decidí irme a la Católica paralelamente a estudiar ciencia política, con tan mala suerte que el año anterior habían cerrado la especialidad de ciencia política en la Católica. En consecuencia, no tenía dónde estudiar. ¿Qué cosa hice? Más allá de mi formación europea, porque yo venía de una formación europea, francesa y española, por mi cuenta estudié a los politólogos norteamericanos. ¿A dónde los estudiaba? En el diario El Comercio, en el suplemento dominical, después de hacer mis trabajos. Usted sabe que puedo cumplir, no sé, 50 y tantos años de periodista ya. Y de ahí, más de 50 y tantos, como 60 y tantos años de periodista. Y de ahí empecé a interesarme por la ciencia política, tanto que mi tesis de bachiller fue ciencia política moderna,
a donde explicaba en qué consistía la ciencia política que se había elaborado en los últimos, en esa época, más o menos del año 1945 al 69, hace unos veintitantos años, ¿no? Y esa fue mi tesis de bachiller. Y esa tesis de bachiller, posteriormente le hice unos agregados y lo publiqué como libro. Ese fue mi primer libro, que salió publicado en 1972. Ya después empecé a publicar una serie de otros libros. Por ejemplo, Política y Ciencia Política, hasta que se me ocurrió, a propósito, sacar un manual de ciencia política, pero ese manual tenía lecturas de personajes. Entonces, por ejemplo, agarraba sobre todo la parte ideológica, ¿no? Explicaba el marxismo y entonces ponía un escrito de Marx con su foto. Ahí está lo periodístico. Porque a uno no solamente, a muchos, no solamente le interesa saber quién es el autor, sino cómo es el autor. La imagen. ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su cara? ¿No? ¿Cuál es su manera de ser? Y eso me lo sacó Studium. Eso fue en los años 80. Y paralelamente empecé a sacar una serie de textos y ingresé por concurso a la cátedra de Derecho. Yo, antes de enseñar ciencia política, enseñé introducción a la ciencia política. Pero en el año 1973, aproveché una reforma curricular que había en San Marcos e introduje el curso de ciencia política. Y a partir de ahí que empecé a enseñar ciencia política en San Marcos. Después me llevaron a la San Martín de Porres, en la Universidad de Lima. Iba fundando cátedras de ciencia política. Y esa fue toda la actividad. O sea, no fue una actividad que se concentró solo en San Marcos. Lo que pasa es que en San Marcos empezó a crecer toda una corriente, una vertiente, hasta que más o menos en el año de 1992, no, un poquito antes, ¿no? Ya Fujimori había llegado al gobierno, pero no había dado golpe de Estado, ¿no? Vamos a crear la Escuela de Ciencia Política, con algo muy curioso, que se lo voy a tener que contar, porque esto es historia. Se crea la Escuela de Ciencia Política, pero Fujimori da golpe de Estado y toma San Marcos. En consecuencia, no había asamblea universitaria, y lo que había sido aprobado en el Consejo Universitario no pasó a la asamblea universitaria. O sea que recién, cuando regresamos a la democracia, y esto es muy importante, esto de lo que estoy diciendo, se abrieron los fueros en la universidad, y este proyecto, que había sido aprobado por el Consejo de Facultad, pasó a la Asamblea Universitaria y fue aprobada por resolución rectoral y empezó a funcionar a partir del 2002. En realidad, ciencia política, de no haberse producido el golpe, de no haberse tomado San Marcos, se debió haber enseñado en San Marcos más o menos a partir de 1991, 92, por ahí aproximadamente, pero no fue así, ¿no? Entonces afectó eso me hace recordar cuando en una oportunidad del año 84 voy a la Universidad Complutense, me reúno con el director de la Escuela de Ciencia Política de la Complutense y yo le digo, caramba, estoy viendo que la ciencia política española está avanzando mucho, está muy evolucionada. Y entonces me dijo, ¿cómo querías que avanzáramos con una dictadura? ¿Por qué? Porque esta es una disciplina que se analiza la política y a las cosas se llaman por su nombre. Yo me acuerdo que cuando decía en la universidad que el Fujimorismo era una dictadura disfrazada de formalidades democráticas,
habían tiras, ¿no?, del servicio de inteligencia que se metían en las diversas facultades. Me acuerdo fue en la San Martín de Porres, que también enseñaba ahí, y le decían a los alumnos: ¿qué te está enseñando el doctor Miro Quesada? ¿Qué te está diciendo el doctor Miro Quesada? Y entonces, evidentemente, se afecta profundamente la libertad de expresión. Y cuando se afecta profundamente la libertad de expresión, así inmediatamente se afecta la libertad de cátedra. Claro. ¿Por qué? Porque hay un momento en que la universidad va a ser controlada por el dictador de turno a través de sus representantes, a través de personas que infiltra, ¿no? Entonces, todo eso es parte de una historia muy interesante, hasta que yo llegué a la dirección del Diario El Comercio, ya el 2008, pero anteriormente, el 2005, fui embajador del Perú en Francia. En el momento en que había asumido la dirección de la Escuela de Ciencia Política. Entonces dejé la dirección de Ciencia Política, que fue asumida por otros profesores como Yique Lapuente, Carlos Fernández Cesareo, José Palomino Manchego, el doctor Celada, en fin, que estuvieron a cargo de la dirección, y la escuela empezó a funcionar. Empezó a funcionar de una manera débil, ¿no? Era una especie de cenicienta dentro de la carrera de Derecho, pero ahí andaba, y cada vez entraban más alumnos, me di cuenta de que había una gran vocación. Hasta que hace ya aproximadamente unos 10 años, cuando asume el decanato el doctor Esmola Arana, ¿no? Quedó conmigo para rearmar la Escuela de Ciencia Política, y hemos terminado con un local maravilloso, vinculado a Derecho a través de 2 puentes, y ya se ha desarrollado la carrera de Ciencia Política. Pero en el caso del Perú, el fenómeno ha sido muy interesante. Yo considero que los comienzos del año 2000 en adelante se produce el boom de la ciencia política, porque empieza ya a desarrollarse en la Católica, aparecen maestrías, aparecen doctorados, en la Ruiz de Montoya, y lo más interesante, en provincias. Le voy a dar un dato, por ejemplo, hay una escuela de ciencia política en Apurímac. En la Micaela Bastidas. ¿No? Después hay en Chiclayo, por supuesto, hay en Trujillo, también en Arequipa. Por ejemplo, la Universidad Santa María de Arequipa tiene una escuela de ciencia política muy buena, dirigida por un doctor Grundy, en estos momentos, ¿no? Y después, aquí en Lima, bueno, la Villarreal, después de la Católica, porque la primera escuela, por allá, así llamar, de ciencia política apareció en la Católica, más o menos por los años de 1964, por ahí, y duró hasta el 68. Y después se formó una nueva escuela el año 86 aproximadamente, me parece, la fecha no la tengo tan exactas, en la Universidad de Villarreal. Entonces la Universidad de Villarreal tiene escuela. ¿Por qué ha crecido las escuelas de ciencia política? Esa es una gran pregunta. La respuesta es sencilla. Porque se institucionalizó. Y solamente cuando las instituciones funcionan, pues van generando las condiciones de progreso, de mejora, de desarrollo de una sociedad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, que el Perú debe de tener instituciones sólidas que funcionen, que tenga su propia dinámica, entonces el país le va a ir mejor. Porque, por ejemplo,
el Estado es una institución. Si funcionara bien, porque hay política de Estado global, general, en función al interés nacional, que me refiero al interés de todas las peruanas y de todos los peruanos, entonces cambiamos de gobierno y sigue funcionando el Estado. Porque la función del Estado es servir a la comunidad. Correcto. Entonces, mi respuesta a su pregunta es que la ciencia política empieza a desarrollarse en el país, más allá de que tenemos unos jóvenes talentos que han aparecido en distintas épocas y que tenemos, a mi manera de ver, bastante buenos politólogos y politólogas, ¿no? Algunos son mediáticos, escriben en los periódicos, salen en la televisión. Más allá de eso, es que ha habido una institucionalidad. ¿Y qué significa una institucionalidad? Una institucionalidad, la reunión de maestros y alumnos orientados a un objetivo común, que es la formación del politólogo como un profesional. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de contar y narrar, ¿qué tan importante es la ciencia política en un estado como el nuestro y en cualquier otro estado, otro país? Mi respuesta va a ser corta. Es importante porque nos permite comprender la organización, la distribución y el ejercicio del poder en una sociedad. Entender cómo está organizado políticamente, por ejemplo, el Perú, cómo se distribuye el poder en nuestra sociedad. Porque muchas veces, como la otra vez escribió un artículo Carlos Meléndez en El Comercio, muchas veces nos olvidamos de la sociedad y nos centramos en las instituciones. Es como una sociedad es más democrática mientras más se distribuye el poder en esa sociedad. En el individuo. No solamente en los líderes o en grupos de poder que pueden surgir en cualquier sociedad. Y en el ejercicio del poder. ¿Cómo se ejerce el poder? Si se ejerce democráticamente, si se ejerce autoritariamente. Ahora, soy de los que creo también, ya es un punto de vista particular, que la ciencia política debe cumplir una función crítica de las condiciones y las situaciones sociales, culturales, digamos, coyunturales o históricas que se presentan en un país, ¿no? Correcto. Siempre como toda ciencia, siempre se tiene que ver con esos ojos críticos para siempre estar mejorando las cosas, porque si no incurriríamos en un pacifismo que podría pues no hacer evolucionar las cosas. Claro, lo que incurriríamos en algo que no es necesariamente malo, que es lo descriptivo. Pero la ciencia política no solamente es una ciencia descriptiva, es una ciencia explicativa. Correcto. Y bueno, podría tender a lo predictivo, lo predictivo, digamos, porque es muy difícil saber, ¿no?, quién va a ser presidente del Perú. Es decir, proyectarse al futuro. Pero lo predictivo nos permite, de alguna manera, analizar orientaciones, tendencias. Por eso se hacen encuestas. Correcto. Las encuestas nos marcan orientaciones, nos marcan tendencias hacia dónde puede ir una sociedad. ¿No? Eso se trabaja mucho en ciencias sociales y puede haber resultados, ¿no? Digamos que la predicción, hay diversos tipos, es de corto plazo, de largo plazo, de mediano plazo. Pero es difícil porque predecir en ciencias sociales implica hay un elemento distorsionador. No es como la teoría de la gravedad, que si yo tiro, no lo voy a hacer por supuesto, pero si tiro este vaso se cae y se rompe, porque existe la ley de la gravedad. Entonces, en ciencias sociales las leyes son tendenciales, ¿no? Dinámicas. Claro. ¿Pero por qué? Porque interviene la conducta. Y aquí en el Perú aún más, porque
hasta donde llega mi formación, hablando de los jóvenes, aproximadamente solamente el 7% de los jóvenes militan en partidos políticos. Entonces no tienen compromisos políticos, no tienen la experiencia del militante, que es una experiencia de acción en función a un conjunto de ideas, a un conjunto de proyectos, el cual el militante de una u otra manera está comprometido. Entonces el voto valga la redundancia, se volatiliza, ¿no? Es un poco como la carrera de caballos. Uh-huh. ¿Quién va ganando? Este va ganando, fulano está, entonces voto por él. Y esa volatilización del voto ya viene ya de buen tiempo, digamos, pienso yo, después del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y usted ya con Alberto Fujimori, ¿no? Yo creo que el primer outsider es Belmont. Yeah. Cuando gana sus primeras elecciones municipales, claro, en el año 88. Y usted diría que eso es una de las grandes causas del por qué nuestro sistema de partidos políticos actualmente no son muy fuertes, no hay esa militancia, no hay ese compromiso, no hay esa ideología arraigada en cada uno de acuerdo a cómo entiende su visión de país. ¿Eso es un problema? Hay causas coyunturales y causas históricas. Uh-huh. Nosotros no hemos podido realmente construir democracia en el Perú. Es una democracia duradera, una cultura de la democracia, uh-huh, que se internalice en la sociedad peruana. Entonces, ¿qué pasa? Es como si nosotros estuviéramos construyendo la mitad de esta casa y viene alguien y nos la tira abajo, ¿no? Y entonces se queda ahí en la casa por un tiempo, después lo sacamos y volvemos a construir. Uh-huh. Hasta que viene me refiero al péndulo de poder, ha habido golpe de Estado desde nuestra independencia. Correcto. Entonces no hemos creado una república totalmente democrática, una república de ciudadanos. Hay, es lamentable decirlo, pero es verdad, hay todavía demasiada desigualdad en el Perú. Y también no desigualdad desde el punto de vista económico, sino de diversos factores. Por ejemplo, muchos tienen más acceso a la libertad que otros, tienen más acceso a la educación que otros. Así es. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en el Perú es el problema de la desigualdad. Entonces, nosotros tenemos que lograr una sociedad de iguales. ¿Y qué significa una sociedad de iguales? Una sociedad de ciudadanos que tengan igualdad de condiciones. Las mismas oportunidades. Oportunidades de participar. Porque muchos hablan de igualdad de oportunidades. No puede haber igualdad de oportunidades cuando no existe la oportunidad. La oportunidad tiene que ser dada. Yo ahora voy a tomar un vaso de agua porque estoy con sed, pero esta es mi oportunidad. Uh-huh. Pero si no hubiera vaso de agua, no. Entonces seguiría muriéndome de sed. Esto es lo que tenemos, como dice un profesor español, es una desigualdad de oportunidades. Porque usted no puede poner en el mismo punto de partida a un niño o a un joven en donde su educación ni siquiera ha visto internet, al lado de un niño o un joven que está preparado en internet, en nuevas tecnologías, en mayores conocimientos, en formación ética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una profunda revolución educativa. Uh-huh. Esa es parte de eso, porque yo creo que el Perú requiere de un rearme moral. Identidad. Los valores son fundamentales en la vida de todos. Y si todos somos ciudadanos, todos los que estamos acá podemos llegar a gobernar nuestro país, a ser legisladores, podemos ser alcaldes, podemos ser regidores. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que asumir como parte de nuestra cultura? Dos aspectos fundamentales. Uh-huh. ¿Qué es un buen gobierno? La definición es simple, pero como todo, por ejemplo, la religión cristiana, cumplir al pie de la letra es difícil.
Bueno, se requiere dos cosas: ser ético y ser eficiente. Y precisamente ser ético significa asumir un cargo público para servir a los demás, y no para servirse a uno mismo o a un grupo o a un entorno. Y ser eficiente es decir, tener la capacidad para poder ejercer, para poder resolver los problemas que hay en una sociedad, porque mejor no te lances ni a la esquina, porque si tú no te sientes con esa capacidad de asumir los problemas que hay en tu país, que ahora se manifiesta a través de la violencia delincuencial, que me recuerda mucho cómo se manifestó la violencia terrorista, ¿no?, de la época de Baer Guzmán. Entonces, si no tenemos capacidad para hacer eso, pues vamos mal. Pero al margen de eso, que es muy importante, tener un estado de gente capacitada, de gente especializada en el área que le corresponde, ¿no? Y saber que uno entra a un cargo público para servir a los demás es como un sacerdocio, ¿no? Digo, como un buen sacerdocio, por supuesto. Entonces, eso hay que asimilar. La política no es negocio. Negocio es una palabra latina que quiere decir no ocio. Negocio, no ocio. Y está bien. Nosotros, todas las personas que trabajamos, no somos ociosas, hacemos negocio. Negocio no solamente es ganar plata. Se entiende porque, bueno, hacer negocio para ganar plata. Pero no, un escritor hace negocio. No está ocioso, está escribiendo, está trabajando. Entonces, todos esos elementos constituyen parte de valores, de prácticas que tienen que internalizarse en nuestra sociedad, para que nuestra sociedad empiece a funcionar en un sentido humano, que es fundamental, ¿no? Correcto. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, según su análisis, ¿cómo ha evolucionado la ciencia política en nuestro país? ¿Cómo viene evolucionando? Bueno, yo hablaría de 3 etapas. Una primera etapa en donde se desarrolla el pensamiento político. No hay ciencia política en el sentido de ciencia social, pero política se ha hecho, bueno, desde la época de Platón, ¿no?, de la República. Aquí en el Perú tenemos una etapa primero filosófica, ¿no?, donde aparecen pensadores como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Ayala-Torre, Francisco Miro Quesada Canto Arias, Gustavo Gutiérrez, en fin, hay toda una generación de pensadores, Héctor Conejo Chávez en el pensamiento social cristiano, Espinosa Laña en el pensamiento social cristiano. Entonces, esa es una primera etapa en donde se piensa lo político. Siempre se ha pensado lo político. Se ha cumplido 200 años de Sánchez Carrión, ¿no? Y entonces ya pues él era un pensador político desde el punto de vista de una ideología liberal que era la ideología dominante, que fue la que influyó para que nosotros logramos nuestra independencia, ¿no? Y paralelamente va a venir una segunda etapa, digamos que es mi generación, que es una etapa en donde se produce una combinación de personas que venimos del derecho y vamos a la ciencia política, y otros de la sociología, que terminan también en la ciencia política, estudiando ciencia política. Ahí puedo mencionar, por ejemplo, a Enrique Bernales, a Henry Pease, puedo mencionar a Carmen Rosa Balbi, que digamos que son de mi generación, y que, entre otros, por supuesto, porque han habido otros importantes como Altaos, por ejemplo, Clemente Altaos, ¿no?, que también ha enseñado ciencia política en la Católica. Es un grupo que se va a formar en la Católica, gente como Hugo Neira, que es un pensador, politólogo de mucha calidad,
o Cinesio López, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a unos cuantos. Y ella forma parte de una generación, el cual yo me siento, esto es un poco en broma decirlo, pero un poco el Benjamín, y entonces que empezó a hacer ciencia política. Y posteriormente ya viene otra generación, posterior a la nuestra, que tiene una formación, a mi manera de ver, quizás un poco más empirista, como porque se educó en Estados Unidos, ¿no? Y ya que ha venido desarrollando actividades como politólogos, algunos destacados como Martín Tanaka o Eduardo Darllán, Julio Meléndez, por mencionar por ejemplo, a otros que ya más jóvenes que vienen haciendo ciencia política, como por ejemplo Banda, que escribe en el diario El Comercio. Entonces ya, y chicas politólogas, hay importantes politólogas, catedráticas en San Marcos, como Rubí Rivas, por ejemplo, ¿no? Que es catedrática en San Marcos. Es decir, los nombres son tantos que, en fin, me salen algunos nombres en estos momentos de manera inmediata de personas que yo conozco y trato con ellas, ¿no? Y otras que escriben en los medios de comunicación, como son invitados también a la televisión para hacer análisis político, explicar los problemas políticos que hay en una sociedad. Y bueno, eso es más o menos el proceso. Correcto. Pero paralelamente a eso, ¿por qué ese proceso? Porque se van creando, como le digo, instituciones. Hay institucionalidad cada vez más que va formando politólogos y otros que van al extranjero. Por ejemplo, en el caso de San Marcos, nosotros acabamos de fundar, digo San Marcos, no yo, sino la Universidad de San Marcos, la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública, que ya está funcionando, y un doctorado en Ciencia Política. Además de 3 diplomados. Está muy bien, claro. Excelente. Qué bueno. Eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno que se siga profundizando en esta ciencia para que se pueda seguir fortaleciendo y se pueda seguir conociendo. Y también quería preguntarle, ya que estamos conversando de cómo funciona la política, la ciencia política y todo lo demás, rescatando lo que dijo hace unos momentos, que es importante que las instituciones se fortalezcan, sean fuertes para que funcione y todo camine de mejor manera. Actualmente, según su análisis de nuestra realidad, ¿qué es lo que le falta a nuestro país para que sus instituciones cada vez sean más fuertes y no parece lo contrario, cada vez más débiles? Bueno, falta todo. No, lo que falta es que lo que ha pasado es que el Perú está sufriendo un momento sumamente difícil porque la mafia se ha metido en política y eso está afectando profundamente la política. Y también, yo no lo estoy diciendo respecto a este gobierno, ni siquiera al gobierno del Castillo. El Castillo fue un golpista, sino esto viene ya de antes. Como por ejemplo del mismo gobierno de Toledo. ¿Cómo puede ser posible pues que un presidente pida que le den 30 millones de dólares, ¿no? Y que los presidentes acepten plata cuando ser presidente uno debería aceptar eso como un honor? Como un honor. Y bueno, el sueldo está ahí, pero hay una serie de servicios, de beneficios, digamos en el buen sentido de la palabra, que tiene una persona que ocupa un cargo público y no tiene que estar como cualquier persona de a pie o de carro, si usted quiere, que tiene que ir al mercado a comprar, a gastar su dinero, a mantener a su familia. No necesariamente es eso, porque el presidente puede vivir con su familia en Palacio de Gobierno. O sea, el Estado le está dando todos esos servicios porque ser presidente es un honor. Debería ser un honor. Debería ser. Se está perdiendo esa... Un honor, claro, para esa esencia de servir a la comunidad. Entonces tenemos que recuperar eso. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y quizás ahí viene con mucha razón lo que usted dice, se tiene que hacer una profunda revolución en la educación para tener mejores
ciudadanos, más identificados con sus instituciones, conscientes de lo que significa, Claro. y así desarrollar ese aspecto ético que también nos falta, que creo que con una muy buena educación, con un buen sentido de ciudadanía, de civismo, se pueda desarrollar. Claro, que el problema de la ética no basta solamente en la enseñanza en el colegio, es un tema que está en la familia. También. Y eso es fundamental. No, pero ¿qué cosa es lo que tenemos que valorar primero? A la persona, reconocer. ¿Qué cosa es? A ver, hay un politólogo francés que sostiene que la democracia es el reconocimiento del otro. O sea, que el otro forma parte de una cultura, forma parte de unas costumbres, de una manera de ser, de una manera de hablar. Pero ¿qué cosa se le reconoce? Se le reconoce su condición humana, como persona, ¿no? Y eso se debe de manifestarse, eso lo sostiene el politólogo francés Alain Touraine. La definición parece un poco desconcertante. ¿Qué cosa es la democracia? Entonces uno dice, no, es una forma de gobierno, no, es una manera de organizar el poder. Es el reconocimiento del otro. Es decir, darle al otro la posibilidad de desarrollarse plenamente como ser humano. Entonces tenemos que distinguir aquello de lo que nos es útil de aquello que es bueno. Porque evidentemente su celular es útil, pero es bueno que usted maneje ese celular teniendo valores, ¿no? Eso es fundamental. Hemos caído en la cultura del utilitarismo, de la ganancia, del beneficio, y hemos dejado de lado lo que se llama la cultura del humanismo. Entonces nosotros tenemos que recuperar. ¿Qué cosa es lo que más vale? Es el ser humano. No, se ve en el tráfico. Porque en el tráfico, por ejemplo, cuando pasa un transeúnte, le meten el carro. Cuando lo que deberíamos hacer es frenar y esperar que pase el transeúnte. Porque comprenderá, ese transeúnte, valga la broma, no es Superman, porque si lo chocamos el carro no se va a romper, sino le vamos a hacer un daño terrible a este señor y lo vamos a mandar a la clínica, ¿no? Lo podemos matar. Entonces todo eso es en función al otro. Nos hemos olvidado de pensar en el otro. Y entonces estamos pensando en lo nuestro, en lo inmediato. Yo sé que hay gente que se encuentra en una situación difícil. A mí me partió el corazón cuando, ahora ya en la época de la pandemia, escuché a una señora decir, ¿y qué cosa hago? Una señora modesta. Me dijo, ¿qué cosa hago? Si salgo, porque tengo que salir todos los días para vivir, me muero porque me da COVID. Pero si me quedo en mi casa, también me muero porque no tengo nada que comprar, no puedo vivir. Entonces se pone en esa disyuntiva. Entonces lo que hay que buscar es una sociedad en que los seres humanos no se pongan en esa disyuntiva, ¿no? Sino que decir, bueno, si existe una situación de emergencia, pues tengo medios, tengo recursos para poder vivir y también para proteger. Hemos perdido también un poco lo que es la solidaridad que había antes en el barrio. Yo le voy a dar un ejemplo que es secundario a los conceptos de solidaridad que hay en la comunidad andina, por ejemplo. Pero cuando yo era chico, jugábamos pelota ahí en Arnaldo Márquez con Jesús María, con Arnaldo Márquez con Estados Unidos, que queda en Jesús María, en la calle, y estaba el guardia civil. Con su palo ahí daba vueltas, no nos quitaba la pelota. Dejaba, pero nos cuidaba. Como decía, chicos, hasta acá nada más. Entonces nos protegía. Pero no nos quitaba la pelota, nos dejaba jugar pelota. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar que el pueblo peruano juegue pelota, pero que esté en una situación de protección. Correcto.
Y esa protección, ¿quién la da? La da el Estado, ¿no? Realmente es inaudito lo que ha pasado en Patás, porque hace tiempo que estaba pasando. Yo no sé por qué el Estado se ha demorado tanto en entrar, ¿no? ¿Y cómo va a entrar? Además hay una serie de intereses en juego. Para eso la ciencia política que debe de analizarse cuáles son los criterios y cuáles son los factores. Me temo que gane o pueda ganar un gobierno en donde la mafia esté ahí presente. Y creo que... Y eso es grave para el país. Y como usted dijo, eso es creo que una de las grandes causas, ¿no? Porque al infiltrarse en la política, las mafias, finalmente pues están destruyendo desde adentro todo, ¿no? Y finalmente por supuesto, porque no van a lograr... ni siquiera tienen un fundamento ideológico. Así es. Quieren utilizar el Estado para seguir enriqueciéndose, porque la mafia quiere enriquecerse. Es la única meta de cualquier mafia en el mundo. Ahora, ¿cómo combatirla? Bueno, como hizo pues Churchill, Roosevelt en los Estados Unidos. Crear un equipo policial dedicado a luchar contra eso que le llamaron el FBI, ¿no? Y un hombre, pues, y hombres que son totalmente, pues, que incorrompibles, como Elliot Ness. Entonces tenemos que crear todo un equipo de gente preparada para luchar a fondo contra la mafia, porque eso nos puede ser daño. Yo tengo miedo, preocupación de que el Perú pueda convertirse en un estado, en un narcoestado, ¿no? Y eso es gravísimo. Claro, no solamente es como un ejemplo en la palabra narcoestado, pero sino que finalmente el Estado esté infiltrado por la mafia y que reciba dinero, financiamiento, partidos, personas financiadas con dineros de la mafia y que finalmente van a responder a esos intereses. Pero por supuesto. Y después utilizar el Estado para enriquecerse es una de las cosas más despreciables que puede haber en una persona, ¿no? Y además de a veces emitir normas, leyes con nombre propio o con intereses tan particulares, muy propios, que ya no hay ni el mínimo descaro, ¿no? Ni pudor en sacar y beneficiar a un grupo determinado. Evitar el cinismo en política. Cinismo es una palabra griega, chinés, que significa perro, o sea, can, ¿no? Y con todo el respeto por los perros, por supuesto, pero como le puedo decir, hay mucho cinismo en política. O sea, lo más importante es la autenticidad. Y muchos, por conservar el poder, pues caen en ese cinismo de negar lo que es verdadero, y eso a la larga le va a hacer mucho daño al país. Correcto. Y bueno, doctor, para ir finalizando la entrevista, ¿qué recomienda usted para mejorar esta precariedad, como estamos conversando, de nuestro sentido de política, digámoslo así, en nuestro país? Bueno, esa es la pregunta más difícil, porque es como si fuera como tuviera uno que tener una receta médica, pero yo creo que en inmediato yo recomiendo lo siguiente. Fíjense, contra la seguridad hay que crear un frente, una gran institución de policía totalmente incorruptible, como el FBI, para que luche a fondo contra eso, ¿no? Después, respecto a la corrupción, tenemos que desarrollar, sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿no?, temas que estén vinculados con los valores. Los valores son fundamentales. Es decir, que uno sepa que los cargos públicos, cuando uno tiene un cargo público, es para servir a los demás. Y por supuesto, algo fundamental, el concepto de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es integral, ¿no? Es desarrollo político, económico, social, medioambiental, es desarrollo cultural. Todas esas condiciones hay que darlas. Yo creo que el rol de la educación acá es fundamental, ¿no?
yo creo que acá los maestros cumplen un rol muy importante y que hay que darle condiciones permanentes para su capacitación. Y sobre todo los maestros de escuela, ¿no? Que son importantes. Y algo fundamental, yo creo que más importante que la educación, mire lo que le voy a decir a usted, es la alimentación. También. Es la nutrición. Correcto. Es decir, que los niños, los jóvenes estén bien nutridos, porque cuando uno no está bien nutrido, pues ya después no va a funcionar bien de joven, de mayor, se va a quedar dormido en clase, no va a seguir pues sus estudios, no va a tener esfuerzos para desarrollarse plenamente como ser humano. Entonces la nutrición es fundamental y otro aspecto que es esencial es la salud. Tenemos, claro, temas de infraestructura, hoy día acabo de leer, temas con los aeropuertos, que hay aeropuertos que están funcionando bien, otros que no están funcionando bien, en fin, una serie de otros factores que se nos presentan y que ya en nuestra sociedad no deberían de darse. Yo cuando viví en Francia, para terminar, en el año 1968, he vivido en un país desarrollado y decía, pues, ¿cuándo mi país va a llegar a eso? Bueno, dije, calculo que el año 2000 vamos a hacer así, pero me equivoqué. Estamos 2025 y todavía no hemos podido solucionar los problemas tan básicos como usted mencionó: alimentación, salud, educación. No puede explicarse cómo en estos tiempos todavía sigan existiendo colegios que se caen, alumnos que tengan que cruzar un río con un tronco para llegar al colegio. Así entonces es. No, y algo muy, muy grave que yo no sé por qué el gobierno no actúa con mayor celeridad, es el tema del friaje. También. Los que viven en Puno, en las zonas más altas, donde hay temperaturas bajísimas, deberían en su casa, el Estado debería poner calefacción. Correcto, como es en Europa, ¿no? Claro, usted está en su casa que manga corta. Así es. Ellos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en un montón de países. Todos. ¿Por qué? Porque tiene calefacción, tiene esos servicios. Si usted lo puede hacer personalmente, hágalo, porque tiene recursos, pero si no tiene recursos, el Estado debe cubrir y dar esos recursos. No, lo que pasa es que acá venía una política exageradamente estatista. Fíjese, Aristóteles, ¿no? Ya para concluir, decía una cosa, que el Estado no puede ser tan grande. Él decía pues que el Estado era como un barco, ¿no? Donde había un piloto. No puede ser tan grande que el piloto no lo pueda manejar. Claro. Tampoco tan pequeño que ya pues no avance. Usted plantea un Estado de término medio que avance lo esencial, ¿no? Que funcione y que realmente esté al servicio de la comunidad. Que eso es de todos los peruanos sin distinción. Y buscar, por supuesto, mayores posibilidades de desarrollo humano, mayores condiciones de igualdad, de libertad y sobre todo de dignidad, que es lo que tiene uno como sujeto, como persona, y de autogobierno, de sabernos autogobernar, de darnos nuestro gobierno y poder participar, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Correcto. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a mí, y además agradezco a Grisley pues que haya publicado esta quinta edición y estamos trabajando, como le digo, en este tema ideológico. Vamos a ver, ojalá en su momento pues pueda salir. Muy amable. Claro que sí, lo esperaremos con mucha expectativa. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Espero haya sido de su interés todos los puntos que hemos tocado el día de hoy. En verdad, a la vez también quiero recomendar el libro, el manual de ciencia política de nuestro invitado del día de hoy, y lo pueden adquirir por la editorial Grisley. Nos vemos hasta la próxima.